Gloria a Dios. Romanos capítulo 8. Hermosos tiempos. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y este mensaje le vamos a titular bajo el tema libres de toda condenación. Mire a alguien que le queda a su lado, póngale cara de libertad, no le ponga cara de esclavo. Póngale cara de libertad y dile, eres libre de toda condenación. Sí, porque a veces el predicador dice, dígale a su hermano que eres libre. Usted, "Pues eres libre". No, dígaselo con libertad. Usted es libre de toda condenación. Fíjese, cuando se habla de condenación, usualmente se habla de juicio, se habla de una falla, se habla de algún error, se habla de una pena, se habla de un castigo. Usualmente cuando escuchamos la palabra condenación, pues este es el escenario que viene a nuestra mente. Y en nuestro día a día, como hijos de Dios, pues estamos expuestos también a cometer errores. ¿Cuánto de usted ha cometido algún error después que recibió a Cristo? Más le vale, porque Juan dijo, si ellos dicen que no tienen pecado, dile que son mentirosos. Amén. Eso dijo Juan. Entonces todos nosotros en algún momento u otro, como hijos del Señor, pues hemos cometido errores. Imagínese sin ser hijo de Dios. El camión de errores que uno tenía, el camión de fallas, el camión de faltas, y toda y cada una de ellas debió haber ejecutado sobre nosotros alguna condenación. Porque la palabra de Dios es clara, y cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, en el hebreo original lo que dice es el justo precio del pecado es la muerte, el justo precio. Más la dádiva de Dios, el favor no merecido que viene de Dios es lo que usted puede tener en Cristo Jesús, que se llama la vida eterna. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? ¿Cuántos tienen vida eterna? ¿Cuántos están usando su vida eterna ya? Qué bueno, la vida eterna usted no la usa cuando usted se muere, usted la usa cuando recibe a Cristo. Desde que usted recibió a Cristo, ya usted está viviendo la vida eterna. No caiga en ese error, no, que cuando yo me muera. No, desde que usted recibió a Jesús, usted no morirá, dormirá, pero no morirá. Amén. Entonces fíjense, en el libro de Mateo, en el libro de Juan, hay un pasaje bien hermoso de la palabra que me llamó mucho la atención, porque usted sabe que hay muchos pasajes, muchas historias que los diferentes evangelistas las recolectaron y la predicó Pedro, la predicó Juan, la predicó Mateo. Pero esta que está aquí en Juan, solamente está en Juan, son de las escasas historias que están redactadas en un solo de los evangelios. Y en esta tarde yo quiero hablarte acerca de esa historia que empieza en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 1. Y dice de la siguiente manera. ¿Cuántos están dispuestos a recibir? Qué bueno. Este mensaje es para ti. Este es para ti y para mí también. Dice, y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndole en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos, eso es lo que más pecado tenían, hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Diga conmigo, ¿dónde están los que me acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, si usted se da cuenta en esta historia, lo primero que Juan nos enseña es que Jesús, en su día a día de establecer el reino de Dios en la tierra, lo primero que hacía era tener un momento de paz con Dios, tener un momento de intimidad. ¿Por qué? Porque él sabía que en su vida, en su día a día, en querer hacer la voluntad de su Padre, iban a venir muchas circunstancias difíciles. Iban a venir muchas circunstancias donde él iba a tener que decidir cómo establecer la voluntad de Dios y no la suya propia. Y aquí comienza diciendo de que tempranito Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Si usted tiene la oportunidad algún día de ir al Monte de los Olivos, ese es uno de los lugares donde hay más paz en esta tierra. Una paz perpetua. Y allí iba Jesús cada mañana de manera continua a buscar la dirección y la voluntad del Padre. Y luego dice que luego de llenarse de Dios, él se llenaba del Señor. Luego de llenarse de Dios salió a predicar. Y cuando salió a predicar se encontró con una situación. Y la situación que se encontró fue que, versículo 3 dice: entonces los escribas y fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en el medio. Y a mí me llama mucho la atención de que, fíjese que quien trajo la mujer para presentarla ante los jueces no fue el esposo, no fue el afectado. Me sorprende de que si esta persona, esta dama, iba a estar incurriendo en esta clase de actos, usualmente es algo que se hace con planeación, meditación, y dice que fue sorprendida. Lo que quiere decir que estas personas, los fariseos y los escribas, vivían constantemente, de una manera u otra, acechando a esta dama. Porque no es posible que la primera vez que intentara hacer algo semejante, casualmente ese día, ellos la encontraron. Se había armado una persecución contra esta persona. Se había armado un plan para utilizar esta clase de historia para hacer daño al Mesías, para ver cuál iba a ser su juicio, porque ya se había esparcido sobre todo Judá, sobre toda región aledaña, acerca de la misericordia de Jesús. Y el plan de ellos con traer esto a luz nunca fue hacer justicia, sino traer juicio, que son dos cosas diferentes. Justicia y juicio nunca va a ser lo mismo. Lo que había en el corazón de los escribas y fariseos era primeramente turbar el ministerio de Jesucristo y luego, sin importar el dolor que pudieran causar al alma de esta mujer, traer juicio para que el ministerio de Jesucristo se viese afectado. Fíjense qué personas tan indolentes, que por tal de que su plan y sus intereses no se vieran afectados y que el ministerio de Jesús fuese desacreditado, a ellos no les importó en ningún momento que una dama pudiese morir. ¿Por qué le quiero decir esto? Porque si muchas veces hemos dicho y hemos podido comprobar de que Satanás, el Señor lo reprenda,
no ha cambiado su estilo, ni su mecanismo, ni la manera de tentar a la gente, las personas que son influenciadas por Satanás siguen reaccionando de la misma manera. Usted como hijo de Dios hoy en día se puede encontrar con este tipo de carácter en otras personas que son como fariseos y escribas. Y al final son personas que dentro de ellos tienen un espíritu egocéntrico y tienen sobre ellos lo que es mucha envidia. La envidia era la energía que los motivaba a poder permanecer acechando a esa pobre mujer. La envidia los cegaba. ¿Por qué los cegaba? Porque verdaderamente ellos decían que querían hacer lo correcto, pero conforme a la ley, en esa historia hacía falta una o dos personas. Hacía falta o el esposo de la doncella o hacía falta el amante de ella. Pero eso no era de interés. ¿Por qué? Porque lo único que buscaba la gente en ese tiempo, este grupo de personas, era sus propios intereses y poder manipular las situaciones para ganar provecho. Y si usted se da cuenta, hoy en día, en pleno mayo del año 2019, eso no ha cambiado. La sociedad está llena de personas que solamente le importan sus propios intereses. El gobierno está lleno de personas que solamente le importan sus propios intereses. La comunidad está llena de personas que solamente le importan sus propios intereses. Y en la iglesia usted va a encontrar personas que están en proceso de transformación y que aún siguen reflejando que solamente les importan sus propios intereses. Entonces, esto nos queda plasmado para que nosotros aprendamos. La mujer que había sido traída para que Jesucristo diera un juicio sobre ella, no era una mujer extranjera. Porque si era una mujer extranjera, la ley judía no le aplicaba. Pero la mujer que fue traída o que fue sorprendida en pleno acto de adulterio, era una mujer que la ley de Moisés le aplicaba. Y por tanto podemos concluir que era judía. Y si era judía, era hija de Abraham. Ya usted ve que nadie está expuesto. Y estas personas vienen y la traen sin importar sus sentimientos, sin importar lo que vaya a pasar, que iba a ser serio, y depositan a esta dama en el medio del terreno simplemente para querer turbar la vista de Jesús. Hay personas que pueden estar a tu lado, que simplemente se van a enfocar en los intereses que ellos quieren, y de una manera u otra te van a querer utilizar. De una manera u otra se van a aprovechar de ti. De una manera u otra simplemente te van a usar. Y esta palabra el Señor la deja acá para que nosotros aprendamos a cómo discernir y a cómo amar. ¿Sabe por qué? Porque Dios es especialista en cambiar corazones a través del amor. Mientras más perdido está un corazón en un pecado, créame que ese es el corazón al que el Señor le va a mostrar su amor grande, alto, ancho, profundo, para que cuando esa persona pueda entonces ver la realidad, su corazón sea cambiado de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro. Usted cambia cuando usted reconoce dentro de sí de que lo que usted está haciendo le hace daño. Si el pastor le dice, José, no hagas eso porque te hace daño, usted va a decir, sabio consejo me dio el pastor. Y puede ser que quiera cambiar, pero usted no va a cambiar hasta que haya un convencimiento dentro de su vida. Cuando ese convencimiento llega a tu vida, eso genera un cambio. Por eso hay personas que usted ve que en el mundo fueron personas con un corazón terrible, de piedra, personas toscas, malas, ávaras, egoístas, y cuando se dan cuenta que aún así sigue habiendo un Dios que le ama, entonces caen derretidos a los pies del Señor. ¿Qué le pasó a
al amigo llamado Pablo, perseguidor de la iglesia, envuelto en múltiples asesinatos de los santos, pero cuando se encontró con Jesucristo y aún viendo que Jesús le amaba conforme a todas sus faltas, quedó listo. Y ese corazón fue cambiado. Dice el versículo 5 que le dijeron: maestro, usualmente la persona que se quiere aprovechar de ti va a usar hipocresía. Porque ellos llamaban maestro a Jesús, pero lo decían de boca, no lo decían de verdad. Porque si fuera su maestro, las cosas que él decía, se hicieran. Y le dicen: maestro, y revelan su hipocresía. Y luego le dicen: esta mujer ha sido sorprendida en el acto de adulterio. Ya usted se imagina cómo esa mujer se debió sentir. Avergonzada, maltratada. Y eso sin nosotros pensar, ¿qué habrá llevado a esta mujer a cometer esos errores? Porque fíjese algo, ¿cómo funciona esto? Cada ser humano es responsable de las decisiones que toma. ¿Sabía usted eso? ¿Cuándo sabía eso? A veces yo he escuchado historias de personas que me han dicho: no, pastor, porque mire, mi esposo me empujó a tomar esa decisión. Me dicen: pastor, usted no sabe, pero mi esposa poco a poco me fue llevando a tomar esa decisión. Pastor, la crisis económica me fue llevando a tomar esa decisión. Pues fíjese cómo dice la Biblia que Dios lo ve. Si usted tomó esa decisión, el único responsable de esa decisión es usted. Por más que su esposo lo haya empujado, por más que su esposa lo haya empujado, usted será responsable de dar cuenta ante Dios por la decisión que usted tomó. No hay nadie más que sea responsable. Por más gotitas de agua que dé la persona en su vida, usted es el responsable de las decisiones que usted toma. Y yo recuerdo que un día yo aconsejaba a una pareja acerca de problemas que habían tenido. Y cuando yo le decía eso, yo me acuerdo que el esposo dijo: tú ves, tú fuiste responsable de la decisión que tomaste. Míralo ahí. Pero esa es la parte A. Entonces digo: déjame explicarte la parte B. Así como nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos, la Biblia dice que somos responsables también de serle piedra de tropiezo a otros. Y la Biblia dice que para tú serle piedra de tropiezo a un hijo de Dios, mejor te cuelgue que una piedra con una soga en el cuello y la eche a un molino de mar. Es decir que, y estoy parafraseando, si esta mujer había sido rechazada por su esposo, maltratada por su esposo, no había sido valorada por su esposo digamos que era un ogro vestido de gente, y esta mujer en esa situación tomó esa decisión, la responsable de esa decisión de adulterio fue ella. Ahora, créame que el esposo tendrá que dar cuenta ante Dios por el maltrato, por ser un ogro con ella, por no estimarla, por no valorarla, por no cuidarla. ¿Acaso no es eso lo que nos enseña la Biblia en el caso de Adán y Eva? Que el Señor les reclamaba: Adán, ¿dónde tú estabas? ¿Y qué tú hiciste mientras Eva hacía esto? Tú estabas para cuidarla. Y sí, Eva recibió su corrección, pero Adán también. Entonces, ¿dónde estaba el esposo de esta dama? Nadie sabe. Nadie lo sabe. Pero si hay un grupo de personas que vienen y la traen con un solo motivo, que es hundir el ministerio de Cristo. Entonces dicen en el versículo 5, les recuerdan a Jesús lo que dice la ley. Deuteronomio 22, versículo 22 dice lo siguiente:
ellos le dijeron a Jesús, y recuerda que en la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. Pero no se lo dijeron completo lo que dice la ley. Mira lo que dice la ley. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre y el que se acostó con ella. Y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Ahora vamos a Juan capítulo 8, versículo 5. Fíjese entonces el consejo que le dan los fariseos y los escribas a Jesús. Dicen, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear. Oh, ¿y qué pasó con la ley? Mire, tijera. Pa, 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 pa. Porque muchas veces nosotros como cristianos le pasamos tijera a algunos versículos bíblicos que nos aplican. Que no nos convienen. Le pasamos la tijera. Pa, pa, pa. Y sobre esta historia, pues, hay un sinnúmero de explicaciones, de estudios. El Señor la dejó así, ¿verdad? Para que nosotros simplemente tomásemos lo que Él quería. Pero entre las cosas que dicen algunos teólogos es que posiblemente la persona del sexo opuesto envuelta en esta clase de práctica de adulterio también era uno de ellos. Por eso no lo trajeron, por eso lo encubrieron, por eso lo defendieron, por eso no lo mencionaron. Y así de manera despiadada actuamos nosotros, el ser humano, muchas veces. Nos componemos. Por eso la ley era tan fuerte y tan rígida, diciendo, hay de aquellos que se componen para traer mal sobre otra persona. Porque en aquel tiempo la palabra de la persona era suficiente. Si 3 se ponían de acuerdo y decían, José hizo eso, juicio sobre su vida. Entonces, le dicen a Jesús, ¿qué tú piensas hacer con ella? Y dice el versículo 6, mas esto lo decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y la pregunta más grande de este pasaje, mire hermano, haga como yo. Yo tengo una libretica en mi mente que son una serie de preguntas que yo tengo que hacerle a un conjunto de gente allá arriba que usted no se imagina. O sea, yo tengo que sentarme con el Señor, con Jesucristo. David, ven acá, mi hijo. David, ¿qué fue? Salomón, explícame, ¿qué pasó? Pablo, ven acá. No. Esa es una de esas preguntas. ¿Qué escribía Jesús en tierra? Pero Jesús escribía algo significativo. Yo imagino a Jesús con su paciencia, estos fariseos lanzándole ese gancho a Jesús. Y Jesús que podía discernir lo que había en su pensamiento. Jesús que podía discernir lo que había en sus corazones. Con toda su calma. Porque mire, a Jesús nadie lo sacaba de sintonía. Nadie. La barca hundiéndose, Jesús durmiendo. Lázaro muriendo, voy de camino. O sea, a Jesús nadie lo sacaba de su paso. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en el Padre. Y él sabía cuál era el justo momento del Padre. Maestro, huye, que se muere. Tranquila. Quítate quieta. Maestro, ¿no te da miedo que nos hundimos? Así, pues, viento, estate quieto. Nosotros deberíamos aprender eso también. Pero fíjese, ¿qué escribía Jesús? Pues hay muchas teorías. Algunos teólogos dicen que posiblemente él escribía lo que dice Isaías capítulo 53, versículos 5 y 7. Y que escribía esto para tocar el corazón de ellos y para dejar escenificado lo que iba a pasar en breve en ese lugar. Ahí dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca.
como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Eso dicen algunos teólogos que posiblemente Jesús escribía. Hay otras versiones, pero vemos que según que Jesús está escribiendo y que aparentemente lo que está escribiendo le está llegando al corazón a estas personas y ellos vuelven y arremeten. Y en el versículo 6 le dicen, versículo 7 dicen, y como insistieron en preguntarle, o sea, aparentemente lo que Jesús estaba escribiendo era para misericordia, era para defensa, era para amor, era para piedad, era para compasión. Ellos buscaban juicios, pero Jesús proclamaba justicia. Y dice que ellos arremetieron otra vez para tratar de confundir al maestro. Entonces Jesús se para y le habla y dice, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero fíjense algo, dice la Biblia que todos empezaron a ser impactados por esa palabra. Y desde que Jesús dijo eso, parece que estaba muy interesante la escritura. Versículo 8 dice, inclinándose de nuevo, estaba muy interesante la escritura. Pues fíjate que él estaba escribiendo y viene y él tiene que pararse. Le dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en la piedra a arrojar. Pero él vuelve a seguir escribiendo. ¿Qué escribía Jesús? Eso usted va a tener que preguntárselo a él. Otros teólogos dicen, cuando yo digo otros teólogos dicen, es que la Biblia no lo dice. Dicen personas que han profundizado. Otros teólogos dicen que lo que Jesús escribía eran nombres. Pedro, José, Antonito, y nombre de las personas que potencialmente habían podido estar con esa dama o con otra dama de ese sector. Y que él escribía esos nombres así. Y luego entonces en el versículo 9 dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos a los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Jesús hizo justicia y no juicio. Y estando esta mujer que teóricamente para ese pueblo era una mujer contaminada, era una mujer que según la cultura de ese tiempo no valía la pena, según la cultura, pues Jesús se queda con ella. A Jesús no le importó qué van a decir. Se quedó con ella. No le dio la espalda. Se quedó hablando con una pecadora, con una adúltera. No. ¿Por qué? Porque Jesús nos ama. Imagínense que Jesús se ponga a ver su santidad y el pecado de nosotros. Ninguno de nosotros estuviéramos aquí salvos hoy. Y en ese silencio, ni siquiera ella le busca la conversación a Jesús. Jesús le busca la conversación a ella. Y Jesús le dice, enderezándose Jesús, no vio a nadie, sino a la mujer. Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Que nadie acuse tu vida por las cosas de tu pasado. Que nadie se atreva a señalarte los errores que tú has cometido antes de conocer a Jesús. Dice la Biblia que Él los echa al fondo de la mar y que más nunca se acuerda de ellos. Pastor, fíjese, yo entiendo eso que usted me dice, pero yo he tenido problemas luego de conocer a Jesús. Pues esta mujer era una hija de Abraham y tuvo problemas siendo hija de Abraham. Y Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusan? Porque ella apeló a Jesús.
no importa cuál haya sido tu proceso, puedes apelar a la misericordia de Jesús en cualquier momento. Él es quien dice que te acerques confiadamente al trono de la gracia para que halles el oportuno socorro. Pero si hay algo que me impacta esta historia, es lo que Jesús dice posteriormente. Versículo 11, ella dijo, nadie me acusa. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y esto es algo como para romper nuestra mente. Porque no actuaba Jesús de la mano con el Padre. No son ellos uno. Proyécteme nuevamente Deuteronomio 22, 22. Jesús le dice, ni yo te condeno. Pero ¿qué dice Deuteronomio 22, 22? ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? Que esta mujer debió haber recibido una condenación. Debió haber muerto apedreada. Y Jesús sabía que eso estaba escrito en Deuteronomio 22, 22. Y Él le dice, ni yo te condeno. Y usted dirá, wow, ¿qué pasó aquí? O sea, pero Jesús, escrito está. ¿Por qué no la condenas? ¿Por qué tú dices, ni yo te condeno? Sencillo. Esa condenación se ejecutó. Esa lapidación, entiéndase, esa muerte apedreada, también se ejecutó en el cuerpo de Jesús. Jesús la miró y la abrazó con compasión, la abrazó con misericordia y como dijo Isaías, y nuestro pecado, la culpa de nuestro pecado fue sobre Él. Las piedras de ella, Él dijo, yo las llevaré. Las piedras de tu vida, Jesús dijo, yo las llevaré. El castigo de tu vida, Jesús dijo, yo lo llevaré. Los latigazos que te correspondían por tus errores y tus faltas, Jesús dijo, yo los llevo. Y de esa manera Jesús lo que dice es, Padre, yo no lo condeno, yo pagué el precio por ellos. Así que cuando venga a tu mente la gracia de que no eres condenado, quiera Dios que también venga a tu mente el agradecimiento de por qué no eres condenado. Y ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer de manera continua. No es solamente recordar la gracia, que sí hay que hacerlo, porque verdaderamente Él dice, ni yo te condeno. Pero para Él poder decir eso, hubo un precio muy alto que Él tuvo que pagar, que es el precio de nuestra paz. El precio de nuestra paz fue sobre Él. Así que esta historia lo que tiene que hacer es motivarnos cada día a nosotros ser agradecidos por tanto amor. De nosotros poder decir, Jesús, gracias, porque verdaderamente por los errores de mi vida, la condenación que yo merecía era grande. Pero a ti te padeció decirme, hijo, tampoco yo te condeno. ¿Hay alguien esta noche que nos visite por primera vez en esta casa? ¿Hay alguien que nos visite en esta noche? ¿Una visita? Dios te bendiga, bebé. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga, ¿verdad? Amén. Dios bendiga la casa del Padre, es su casa. Fíjense, en esta noche
a toda aquella persona que está sentada al frente de mí y a mí también, Jesús nos quiere decir, yo tampoco te condeno. Yo te pido en esta noche que te pongas de pie. Y si tú quieres recibir esta palabra ahí mismo donde estás, si tú sabías que Jesús te había perdonado, pero no habías entendido la magnitud del perdón, o si tú eres una persona que había entendido que Jesús había dado su vida por ti, pero nunca habías pensado cómo fue ese proceso, pues yo simplemente te quiero invitar esta noche a que le demos una oración de agradecimiento al Señor. Y que como esta mujer que vio la vida venir de nuevo a su vida, nosotros podamos ver que Jesús ha dado vida a nuestras vidas. Esta mujer no debió vivir para contarlo, pero a Jesús le plació perdonar sus pecados y darle vida. Yo quiero que usted se ponga de pie y le dé un abrazo a la persona que le queda a su lado. Y que tú le digas, a Jesús le plació darte vida. Y vida en abundancia. A Jesús le plació darte vida. A Jesús le plació perdonarte. No por tus obras, no por tu rostro, no por tu posición política, no por tu posición en la sociedad. Jesús extendió su mirada de misericordia y a Él le plació perdonarte. ¿Hay alguien en esta casa esta noche que quiera recibir a Jesús como su Salvador? Alguien que diga, Jesús, yo quiero tu perdón. Porque fíjese, si usted da ese paso, Jesús lo único que te va a decir es, te perdono y no te condeno y no vuelvas a pecar. Pero ese perdón hay que recibirlo. Ese perdón hay que creerlo. Y ese perdón tenemos que agradecerlo. Por eso que mucha gente no entiende cómo el cristiano se levanta temprano en la mañana un domingo y en vez de quedarse durmiendo en su casa va con alegría a una iglesia. Por eso mucha gente no entiende por qué un cristiano a las 6 de la tarde, en vez de estar en su casa sentado acostado, está en una iglesia cantando, diciendo gloria, aleluya. Y la única razón es porque hemos entendido que somos perdonados. La única razón es porque dentro de nosotros hay un corazón agradecido. La única razón es porque dentro de ti hay un sello que dice, tú no merecías ser perdonado, pero Jesús te ha perdonado. Él te ha levantado. Él te ha dado nueva vida. Él te da la vida eterna. Él te da el abrazo. Él te da la ayuda. Él te empodera a seguir adelante cada día para que la carrera que ha comenzado la pueda terminar con gozo, con júbilo, con alegría. A su nombre sea la gloria. Eso es lo que nos mueve por dentro. Eso es lo que nos llena de alegría. Saber que no hemos sido condenados, que hemos sido amados. Que hay un amor que sobrepasa todo entendimiento y que está dispuesto a amarnos cada día de nuestras vidas. Cada día de tu vida, el amor de Dios está contigo. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque a través de Jesús tú decidiste no condenarme. Tú decidiste no darme el justo precio por mi pecado. Mas decidiste darme amor. Mas decidiste entregarte por mí. Y yo te pido, Señor, que tú me ayudes a agradecerte cada día tanto amor,
Tanto amor para mi vida, tanto amor para mi familia, tanto amor para mi sociedad. Ayúdame a expresarlo, ayúdame a abrir mis labios, ayúdame a decirlo. Señor, yo te amo. Señor, yo te amo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hoy Jesús dice, yo tampoco te condeno. Yo tampoco te condeno. ¿Qué dice Jesús hoy? Yo tampoco te condeno.